Un año tras las rejas, la dirigente que fue considerada por un tiempo como la mujer más poderosa del Perú, ya cuenta 12 meses de los 18 de arresto preventivo. Keiko es investigada por lavado de dinero, por supuestamente blanquear 1,2 millones de dólares en donaciones ilegales de campaña de la constructora brasileña Odebrecht, cargo que ella ha negado siempre. La opositora quedará libre el próximo 30 de abril del 2020 o incluso antes, si el Tribunal Constitucional acoge un recurso de amparo presentado por su hermana Sashi, lo que puede ser anunciado en cualquier momento. Pero Mario Vargas Llosa, el político, quiero decirle que no le tengo miedo. Nos acompaña a esta hora Luis Núñez, es analista político. Muy buena tarde, bienvenido a NTN 24, es un gusto. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Es un gusto. ¿Qué se dice de ese recurso de amparo que introdujo la hermana de Keiko Fujimori? Recordemos que en principio fueron 36 meses, luego la Corte rebajó el periodo que estaría Keiko Fujimori en prisión a 18, pero como decía, cuando le daba paso, en cualquier momento se decide sobre este amparo y podría quedar en libertad. ¿Qué se dice en el Perú sobre este particular? Parece que la división de votos en el Tribunal Constitucional, normalmente de los 7 magistrados, 3 estarían a favor y 4 estarían en contra. Esa es la especulación que tenemos acá en las paredes del tribunal en Lima. La salud de la señora Fujimori también se ha deteriorado. Y en mi particular opinión como analista político, yo creo que se ha abusado de la figura de la prisión preventiva, porque la prisión preventiva precisamente es una herramienta de trabajo para que los fiscales en un breve periodo puedan reunir las pruebas para una acusación fiscal. La señora Fujimori ya ha cumplido 1 año en la cárcel y de ninguna manera hay una acusación fiscal en ciernes. O sea, hay una gente que la apoya, otra que defenestra de su posición, pero 1 año presa sin que haga acusación fiscal es como demasiado. ¿En cuánto tiempo podría conocerse si va a haber o no una acusación? Es decir, cuando ella salga en libertad, ¿ya se va a tener una decisión sobre el juicio o no? Sí, se supone que en las próximas semanas el magistrado ponente a cargo de este asunto, que casualmente coincide con que es el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Blume, tendría que presentar a sus colegas la ponencia y que ellos en votación de sala plena lo decidan. Pero ha tardado demasiado. El propio presidente Fujimori, que está preso y enfermo, se ha intercambiado cartas con su hija porque dice que precisamente este ambiente familiar de tener la hija detenida, de que él esté preso y enfermo, de que el otro hijo, Kenji, no se hable con la hermana, esta angustia de un señor muy mayor de edad ha deteriorado mucho su salud y su ánimo. Claro, del otro lado, este es el drama familiar. Del otro lado tenemos el asunto que, como usted dijo, Carlos Eduardo, estamos hablando de más de $1 millón, muchos de ellos que se presume vienen de Odebrecht y que tienen que ver con este lavado de activos para introducir dinero sucio a la campaña electoral. Como usted sabe, las campañas electorales en la mayoría de nuestros países son muy caras y a veces los partidos recurren a testaferros, a entradas ilegales para lograrlo. Pero el hecho es que la señora lleva 1 año presa y todavía las pruebas no se terminan de concretar. Es decir, no hay suficientes elementos en este momento por parte de la justicia para mantener en prisión a Keiko Fujimori, es lo que le entiendo. O por lo menos que pruebe la acusación. Entonces, claro, Carlos, entonces pudieran haberle dado, por ejemplo, casa por cárcel, para que ella estuviera en casa, aceptara todas las investigaciones que haya que hacer y estuviera con sus hijas pequeñas, que llevan más de 1 año sin tener a su mamá en su casa. Ahora, yo sé que la delincuencia, sea de alto rango, de bajo rango, hay que combatirla, pero aquí importa mucho que los fiscales apuren las pruebas y hagan la acusación fiscal, porque si no, más que una prisión preventiva, se está convirtiendo esto en una impunidad. Bien, usted lo decía muy bien. La familia Fujimori ha vivido, por supuesto, la prisión de Alberto Fujimori, expresidente del Perú, fundador del partido Fuerza Popular,
Ahora está en prisión la líder de este partido, la líder actual, que es Keiko Fujimori, quien estaba en el Parlamento. Se ha enemistado Keiko Fujimori con su hermano Kenji. De hecho, el padre, Alberto Fujimori, desde prisión en estos días, recientemente el 28 de octubre, tengo entendido, envió una carta al partido porque eso está afectando la unidad incluso de la organización política como tal. Se vienen elecciones legislativas si todo marcha así en el Perú como va hasta ahora, porque también hay una decisión que debe tomar la justicia peruana sobre un recurso que ejerció el Parlamento o los miembros del Parlamento. Pero se vienen elecciones, si todo marcha así, el próximo 26 de enero, tras la disolución del Congreso que decretó el presidente Martín Vizcarra. El partido Fuerza Popular, con Keiko en prisión, con Alberto Fujimori en prisión, Keiko no se habla con su hermano, ha mermado, ha perdido la fuerza. Ha perdido algo de fuerza, pero no tanto como algunos sectores pudieran pensar, porque en una encuesta, un estudio de opinión que salió la semana pasada, se coloca a Fuerza Popular como el segundo partido que sería más votado en las elecciones del 26 de enero. Si la señora Keiko Fujimori, después del 30 de abril del próximo año, resulta absuelta de los cargos que le presentó la justicia en su contra, podemos ver un renacer de la figura de Keiko Fujimori de cara a las presidenciales, a las próximas. Sí, Carlos Eduardo, coincido con usted. De paso, otros estudios de opinión han señalado que acá se hace un estudio de opinión para ver quiénes son los personajes más poderosos del país, y la señora Fujimori aparece casualmente, aún estando presa, como la figura femenina en política más importante del país. Y aquí hay un sentimiento arraigado, más que de una organización política como tal. El fujimorismo, yo siempre digo que es un sentimiento. Yo viajo por cuestiones académicas a todo el país. Cuando voy a un pequeño pueblo y una persona se me presenta como fujimorista, no me habla tanto del partido, me habla de un chinito, ellos le llaman chinito, a pesar que él es de origen japonés, que alguna vez bajó en un helicóptero y le dijo a la señora pobre: te voy a construir un colegio, te voy a construir un centro de salud, y a los 6 meses tenía el centro de salud y tenía el colegio. Ese es el sentimiento que envuelve a parte del fujimorismo. Por supuesto, el señor Fujimori, en compañía de Montesinos, cometió muchísimos errores y por esos errores está pagando la cárcel. Bien, el Perú en este momento, frente a las gestiones que ha hecho el presidente Martín Vizcarra en contra de la corrupción, el haber cerrado el Congreso, parece que de alguna manera tiene el apoyo de los peruanos. ¿Usted cómo lo ve? Es correcta su apreciación. Más del 75% de los peruanos apoya que el presidente haya disuelto el Congreso. No lo cerró, lo disolvió en base a un artículo constitucional. Y hoy, en horas del mediodía, su primer ministro, porque acá tenemos la figura del primer ministro, ha presentado las pautas de gobierno que van a regir de acá hasta el 28 de julio, cuando el presidente entregue el mando. Estamos hablando del 28 de julio del año 2021. Para esas elecciones no se puede presentar Martín Vizcarra, ¿no? Tengo entendido que no se aprobó la no continuidad, en este caso en la no reelección. Lo ha dicho de todas las formas habidas y por haber. Él dice que ni siquiera un día más en Palacio. El 28 de julio a mediodía entregaría la banda presidencial a quien lo vaya a suceder. ¿Qué va a pasar con Martín Vizcarra futuro? Es posible que quiera volver a ser candidato si ese día entrega bien las cuentas de la nación y una labor cumplida. ¿Y él puede aspirar a la presidencia nuevamente? Puede aspirar en el año 2026, claro que sí. Bien. Bien, vamos a agradecer. Porque se deja un periodo de intermedio para cualquier reelección. Claro, es como un receso que se le pide. En este caso, así pasaba en Venezuela, por ejemplo. No podía ser antes de que llegara Chávez al poder, inmediatamente, pero si pasaba otro periodo presidencial, podría esa figura, ese dirigente político, aspirar nuevamente a la presidencia de la República. ¿Hay estabilidad política en este momento en el Perú? Sí, las cuentas de la nación van bien. Se le ha dado un jalón de orejas a los ministros para que de alguna manera aceleren la ejecución en el último trimestre del año y gasten dinero que todavía está ahí pendiente. Pero la situación en comparación a otros países de América Latina es una situación más o menos estable. Estamos creciendo al 3.1%, que está por encima de la media
del país. Y la reflexión que usted hizo sobre la no reelección es así. Acá consideran que en la Constitución un periodo intermedio estaría bien y no como ha hecho el señor Evo Morales o como se ha hecho en Venezuela, que son esas reelecciones eternas que no conducen a nada bueno. Reelecciones indefinidas, así marchan esos pueblos en Bolivia y por supuesto en Venezuela. Quiero agradecer a Luis Núñez, analista político peruano, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Es un gusto. Carlos Eduardo, aprovecho para decirle que felicito a Idania por esa magnífica entrevista que tuvo con Felipe González. Cómo no, le hacemos llegar por supuesto su felicitación. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un gran saludo. Un abrazo.